Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Fíjese que terminamos el libro de Mateo. Hoy empezamos el libro de Juan, pero ayer terminamos el libro de Mateo y le agradecemos a Dios por todo lo que nos ha ido enseñando. Él nos ha ido guiando en el estudio y le damos las gracias a Él por ese amor que tiene tan grande para con nosotros. Fíjese, y aprendimos que aunque había un dicho entre los discípulos de que entre los judíos de que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús para decir que había resucitado. Leímos nosotros en la palabra que todos los discípulos cuando vieron al Señor crucificado se fueron, lo abandonaron, ya no se entristecieron, pues pensaron que se habían equivocado y que no era el Mesías. Regresaron a su antigua vida, fíjese. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué fue lo que a ellos les llenó de valor? Fíjese, para llevar el mensaje a todo el mundo. Porque después de que se habían ido todos, ellos, fíjese que decidieron llevar el mensaje. Fíjese, porque se acuerda que Pedro regresó a Galilea, regresó a su antigua labor de ser pescador. Ahí se regresó, estaba triste, creo que todo había terminado, que se habían equivocado con Jesús, fíjese. Pero está escrito que cuando ellos vieron a Jesús resucitado, entonces todo cambió. Se volvió una alegría, fíjese, porque fíjese que dice que no solamente los 11 discípulos vieron a Jesús, fueron más de 500 personas las que ya lo vieron resucitado. Fíjese, cuando él subió al cielo, fueron muchos los testigos que vieron su resurrección, fíjese. Cuando Pablo escribe en la carta de Corintios, dice que todavía había gente, fíjese, que había visto la resurrección del Señor Jesús. Fíjese, esto fue un hecho innegable. Nadie podía decir que no había sucedido. Así que la resurrección del Señor es la garantía que tenemos de que Jesús es lo que Él dijo que era. Así que los evangelios están llenos de detalles para ayudarnos a nosotros a entender lo que nos cuesta comprender. Fíjese, a tener, a saber cuál fue el propósito de la muerte del Mesías de Israel, Jesucristo. Fíjese, y en la carta a los hebreos se nos explica su naturaleza de Mesías. ¿Quién es Jesús? Que dice que lo hizo superior a los ángeles, dice la carta de Hebreos, que es superior a Moisés y que incluso recibe el título de Dios mismo, fíjese. Dios le da su nombre a él, porque dice, ¿a cuál de los ángeles dijo, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Tu trono es eterno, el trono del Señor es eterno. Dios le llama a su Hijo y también, fíjese, en los 4 evangelios lo podemos leer, lo vamos a descubrir, lo vamos a ir descubriendo, fíjese. Así que este libro de Juan nos va a conectar con Génesis, nos va a conectar con toda la Biblia, pero porque Jesús está en toda la Biblia. Él está desde el principio. Pero nos va a conectar ahorita en el capítulo 1 con Génesis. Nos va a conectar con Génesis, con la carta a los hebreos. Y hay muchos salmos, pero el Salmo 4, del 1 al 3, mire cómo dice.
Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Y vea lo que dice el 3. Sabed pues que Yahweh ha escogido al piadoso para sí. Yahweh oirá cuando yo clamare. Mire, aquí David está escribiendo acerca del Mesías, acerca de Jesús. Nos está diciendo que Dios escogió al justo, al piadoso. Él, mi Padre, me escucha, dice, cuando yo clamo, dice David. Y esto nos hace entender a nosotros cómo es posible que Dios escucha a toda la gente. ¿Cómo es posible que Dios, oye a los que oran en el nombre de Jesús? Pidiendo ayuda sin entender muchas cosas, a veces. A veces ni siquiera saben de los profetas, pero ellos oran en el nombre de Jesús y el Señor les responde. ¿Cómo podemos explicar eso? Dios nos escucha. Mire, en la nación que estén los hombres, pero que clamen en el nombre del Señor y el Señor los escucha. Fíjese, a todo el que clamare en el nombre de Jesús, que es el nombre dado a todos los hombres, el nombre de Jesús. Dios le entregó todo el juicio al Hijo, dice la palabra. Por eso Jesús dijo, toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que el que honra a Jesús, honra al que lo envió. El que me ha visto, dijo Jesús, ha visto al que me envió. Si tratamos de hacer las cosas como Él las hace, estamos en lo correcto. Si nosotros tratamos de seguir lo que Él nos enseñó, de pisar donde Él pisó, estamos en lo correcto. Porque a Él se le dio toda autoridad y Él nos da autoridad a nosotros cuando nosotros seguimos su enseñanza y guardamos sus mandamientos, fíjese. Él es el primogénito de muchos hermanos. Nosotros fuimos, fíjese, llamados a ser como la imagen de Jesús. Nosotros hemos sido llamados a parecernos cada día más al Señor Jesús. Por tanto, id y haced discípulos, dijo Él. Este es nuestro llamado, a ser discípulos, a ser estudiantes de la palabra de Dios. No nos cansemos nosotros de estudiar, de aprender lo que Jesús nos ha mandado a hacer. No nos cansemos, no nos aburramos. A veces dice la gente que es aburrida la palabra, pero no, es todo lo contrario. Fíjese, la palabra de Dios es medicina para mis huesos, dicen los proverbios. Así que Él nos mandó a ser discípulos, seamos obedientes. Lo que vayamos aprendiendo, nosotros vayamos compartiéndolo con alguien más, especialmente con los de nuestra casa. Ahí empecemos en nuestra casa, a ser discípulos en nuestra casa. Fíjese, que todo lo que nosotros escuchemos y vayamos aprendiendo, fíjese, no nos podemos quedar con eso, mis hermanos, porque es algo que tiene que pasarle a la siguiente generación, para que vaya de generación en generación, alabando y bendiciendo al único nombre que hay sobre todos los hombres. Fíjese, que lo que aprendamos lo pongamos en práctica, que se lo enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, a quien esté cerca de nosotros. Mire cómo le dice Pablo a Timoteo. Le dice, lo que aprendiste de mí en presencia de muchos testigos, esto enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñarle a otros. Y que las mujeres enseñen a las mujeres más jóvenes,
que se hagan grupos de jóvenes, grupos de mujeres, grupos de hombres, de toda clase de grupos para aprender la palabra de Dios. Hermanos, es lo único que cambia nuestro corazón. Y su palabra es lo único que nos guía a tener una vida recta, que eso es lo que el Señor pide de nosotros, fíjese. Llenándonos de su palabra todos los días, desde que abrimos los ojos, pidiéndole a Él su favor, para que podamos salir a difundir esta información que tenemos, fíjese, hasta que llenemos los lugares donde nosotros habitemos, hasta que se sepa en todo el barrio que nosotros somos seguidores del Señor Jesús y que queremos hacer discípulos, queremos enseñar lo que Él nos ha enseñado a nosotros porque Él ha cambiado nuestra vida. Somos diferentes ahora. En este libro de Juan, el tema de la identidad del Mesías es un tema que hasta el día de hoy se discute, se ha discutido por siglos, fíjese, pero vamos a hacer lo posible por ir estudiando como estudiamos, verso a verso, para que sea Él el que nos vaya enseñando, que nos vaya dando la luz. Fíjese. Este libro está conectado, como dijimos, con el Génesis, está conectada con la carta a los Hebreos, fíjese, con toda la Biblia, porque al Mesías lo vemos desde el principio. Y eso nos va a ayudar a tener una mejor visión, a conocerlo mejor, a Él. Fíjese, todo lo que está escrito acerca del Mesías aquí en la palabra. Fíjese. Y aunque sería muy arrogante decir que sabemos todo, pero porque es un tema bien delicado, porque es un tema que habla de la eternidad. Entonces, vamos a ir paso a paso como acostumbramos, fíjese. Y este primer verso, el primer verso que vamos a leer aquí en el capítulo 1 de Juan, nos lleva a Génesis 1:1, fíjese, porque nos está hablando del principio. Y Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjese, hablándonos a nosotros de los momentos de la creación en donde todo empieza, fíjese. Y vemos que Juan hace una preciosa conexión, miren, que nos lleva al Génesis. Aquí vamos a leer el verso 1 del libro de Juan y dice, en el principio, mire cómo empieza, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Fíjese. Nos habla, nos está hablando aquí Juan desde el principio. Esa palabra era, que dice, era con Dios y era Dios, implica que el verbo ya estaba antes del principio. Entonces vemos que el primer verso trasciende y va más atrás todavía de Génesis 1:1. Él ya existía, fíjese. En el principio era el verbo, era la palabra. En otras traducciones no dice verbo, dice palabra, fíjese. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este es uno de los versos, mire, que ha causado controversia entre los diálogos que se hacen entre los cristianos y los judíos. Porque de entrada menciona el concepto de verbo. Y en otras traducciones dice palabra, logos en griego. Los estudiosos nos enseñan que cuando Juan escribió esta carta, no es que quisiera enseñarle a los judíos conceptos griegos. No se trata de eso, ya que en ese tiempo había mucha enemistad entre los conceptos griegos, la filosofía griega, con el pueblo judío. Y lo vamos a ir viendo más adelante. El verso 2 dice, este era en el principio con Dios. Vemos que es una linda relación porque dice, este era en el principio con Dios. Tenían una relación preciosa, fíjese,
porque Jesús no fue creado. El Mesías es así como el Padre. El Mesías es eterno también. El 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjese. Y este lo está diciendo aquí el verso, que todas las cosas, dice, por Él fueron hechas. Y si vamos nosotros a Colosenses 1, y leemos del 15 al 17, mire lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, dice. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten. Imagínense, mire, en Él, dice el verso 4, mire qué lindo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este verso nos habla que en Él estaba la vida, fíjense. En Él está el propósito de Dios. Y vemos que hay una conexión entre la vida y la luz que estamos leyendo aquí. Y dice que en el principio, en Génesis, lo primero que fue hecho fue la luz. Cuando hablamos de luz, viene a nuestra mente la palabra iluminación. Eso es lo que viene. Y es para darnos esa revelación de la verdad. ¿Qué es la verdad? Tu palabra es verdad. Y el Señor es la palabra, es el verbo. Jesús, Él es la palabra de Dios, mire. Él es el que nos revela, Él es nuestra revelación. Fíjese, Él es el único que puede revelarnos la palabra perfecta. Jesús, fíjese. El 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mire, y aquí nos habla de la encarnación del Señor Jesús. Porque dice, la luz en las tinieblas resplandece. Cuando Él se encarnó, vino la luz al mundo. Él es la luz, Él es la palabra, Él es todo. Fíjese, Jesús es todo. Y estos 5 versos nos hablan a nosotros de esa importancia de reconocer que Él es la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Fíjese. Y qué importante es, porque fíjese que el que no tiene a Jesús vive en oscuridad, vive en tinieblas. Pero cuando le abrimos nosotros el corazón a Él y le permitimos nosotros a entrar en nuestro corazón, Él ilumina toda oscuridad que pueda haber allá adentro. Él saca todas las raíces, de raíz saca toda planta que Él no sembró, dice. Él la saca, fíjese, y trae luz a nuestra vida. Podemos caminar con luz, iluminados, porque dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Él es la luz que alumbra nuestra vida. Él es la luz que nos hace caminar confiados, no temiendo nada, porque sabemos que Él está de nuestro lado. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias al Señor por las peticiones que Él nos ha contestado. Y las que están pendientes, yo le suplico que se acerque aquí conmigo y que me ayude a orar para que el Señor nos escuche y nos conteste pronto. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos tanto que nos hables verso a verso. Gracias, Señor, por tu instrucción, porque verdaderamente es la luz que alumbra nuestro camino. Te damos gracias por esa libertad que tenemos en ti, Señor. Y nos acercamos con toda confianza en esta mañana para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo. Y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, Señor, para que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo.
para que puedan decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo. Y Señor, estamos suplicando por Mía Fernández, para que tú visites esa familia, Señor, para que tú limpies lo que hay en esa casa. Ayúdala, Señor. Ayuda a Mía a verte a ti. Mándale ángeles que le hablen de tu palabra para que te conozca, Señor, y pueda encontrar la luz que necesita para su camino. Y te presentamos a Mauricio Pineda, que tuvo este terrible accidente, Señor. Te suplicamos que allá en su cama de hospital tú puedas poner tus manos y sanarlo, mi Señor. Y te estamos rogando por la vida de Araceli Valencia, Señor, para que tú lleves sanidad a su casa, Padre. Acuérdate de sus ofrendas, Padre. Ayúdala. Te necesita tanto, mi Dios. Y también por Héctor Ahumada, que tiene cáncer del hígado. Apiádate de él, Señor. Te lo suplicamos. Por Blanca, Señor, para que tú estés en esa operación, en ese cuarto, Señor. Cuando la estén operando sus piernas, mi Dios, tócala, sánala, Padre. Por Elis, tú sabes cuál es la enfermedad que padece, Señor. Sánala, mi Dios. Y te pedimos que te apiades de Irene Morán, con esa bacteria contagiosa que tiene y que le causa terribles dolores de estómago y un cansancio extremo. Quítaselo, Señor. Tú eres nuestro médico por excelencia, Padre. Tócala. Y te rogamos por la sanidad de Elizabeth Benavides. Tócale sus piernas también, Señor. Apiádate de ella, Padre. Por Javier Fernández, ayúdalo, Señor. Tú conoces su situación y él necesita protección. Ayúdalo, Padre. Y toca el corazón de Alicia para que ella esté confiada en ti, Señor. Que tenga paz en su corazón, que tú puedes hacer un milagro. Y oramos por la señora Juana Pío, que tiene cáncer también, Señor. Apiádate de ella. Por Antonio Caro, para que seas tú con él, para que seas tú quien le haga justicia. Ayúdale, Señor, con estas 2 cortes que todavía le faltan, para que él vea ese gran amor con el que lo estás llamando. Por los papás de Domingo, ayúdalos, Padre. Tócalos, sánalos. Ellos son siervos tuyos. Oramos también por Norma y te agradecemos que estés caminando con ella, Señor, y te rogamos que te quedes con ella, Padre, hasta el final de sus 9 meses. Por el hermano Ernesto, para que tú pongas tus manos y lo sanes. Y te suplicamos también por Federico Figueroa, que sigas a su lado. Te pedimos por Nicolás Velázquez, este nenito de 4 años, diagnosticado con diabetes. En ti confiamos, Señor. Necesita un toque tuyo. Por Dylan, este jovencito de 15 años que tiene agua en el cerebro. Tócalo, mi Señor, ayúdalo. Por Iván y Avellán, seguimos orando con fe, por sanidad para toda su familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y ponemos a estas personas diagnosticadas con cáncer y te suplicamos, Señor, por José, que tiene cáncer de intestino. Apiádate de él. Por Carla, con cáncer de ovario. Pon tu mano preciosa sobre ella, Señor. Y oramos por la señora Irma Fábregas. Señor, pon tu mano de poder sobre ella. Sánala. Por Luis Miguel García, tócalo, Señor, sánalo. Tiene niños pequeños, Señor, te necesita. Por Bianca, de 35 años, con esos 2 niños pequeños, ayúdala. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, Señor, encarga tú de eso, Señor. Y ponemos a nuestra querida hermana Chepita, para que tú la sanes, Señor, que le toque su corazón y lo sanes, Padre. Y a nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos, Señor, y todo lo hacen con alegría de corazón. Mándales ángeles con toques de sanidad a ellos, Señor. Por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti. Ellos son el futuro de la iglesia, Padre. Llámalos por nombre. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a estas personas que quieren salir adelante con trabajo. Bendícelas, Señor, prospéralas. Y te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor,
que necesita un milagro en sus riñones, Padre. Tócala, mi Dios. Sánala, Padre, apiádate de ella. Por la Raquelita, destápale las arterias. Por la Carol, Señor, llena esas casas de tus ángeles para que las ministren y las cuiden, Señor. Por Audrey, sánala, Señor, es tu sierva. Por mi hija, te pido que restaures todo su cuerpo, Señor. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado. Y por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan y le recuerden lo que aprendió de niña, para que no se desvíe, Señor. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí, que despierten y puedan oír la voz de tu llamado y corran a tu encuentro, Señor, para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Prepáralo tú, Señor. Por Aarón, enséñale por las noches y aconséjalo, como dice tu palabra. Por los matrimonios, Señor, tú estableciste la familia, bendícelos. Y por la audiencia de Guatemala, Centroamérica y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe, y pueda heredar así la vida eterna, porque todo te lo pedimos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si Él lo permite, mañana a esta hora nos vamos a estar abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.